Bien, buen día. Nuevamente compartiendo pues con cada uno, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder pues estar ahí en sus hogares a través de este video y poder hablar y poder compartir un tema que nos haga reflexionar, que nos haga ver esa necesidad que cada uno tenemos y es precisamente de Dios. Y el tema del día de hoy tiene que ver con el beneficio de caminar con Dios. ¿Ha escuchado usted esa expresión que Dios busca que le sirvamos? Sin duda, Dios tiene servidores, incluso que le pueden servir aún mejor, pero Dios demanda de nosotros algo más importante y es aprender a caminar día a día con Él. No un tiempo sí, un tiempo no. Hoy sí quiero caminar, pero mañana me desentiendo o tomo otro camino o camino con alguien más. No, Dios quiere que nuestro caminar sea constante. Y le voy a hablar de un hombre que conoció de ese secreto, que entendió de ese principio, que lo aplicó a su vida, lo aplicó a su generación y marcó en ellos algo que parece tan sencillo. Créame, no lo es, pero tampoco le voy a decir que es difícil. Es más, Dios mismo nos modeló que es sencillo, que es fácil. Difícil es para aquellos que quieren en sus fuerzas querer poder ejecutarlo. Mire lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Y le voy a hablar de este hombre, Enoc. Mire lo que dice la palabra. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Por lo que traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Mire lo que esta palabra y lo que hizo lo vamos a ver en Génesis 5. Pero lo importante que destaca en Hebreos fue lo que le pasó producto de lo que él hizo. Dice, fue traspuesto para no ver muerte. ¿Qué significa esto? Dios mismo vino, tomó a Enoc y lo llevó. No murió. Y dice, y esto le da sentido al final de este mensaje. Y no fue hallado. Entonces, subrayo ese versículo porque tiene un propósito precisamente al final de este mensaje. Dios lo arrebató. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Y es sencillo, porque fue un hombre que caminó con Dios. Mire lo que dice el versículo. Voy a irme a unos versículos antes para que nos demos una constante. Y usted podrá pensar, es algo muy sencillo. Sí, pero en eso que parecía ser que todo se describe de la misma forma, hay algo que viene a ocurrir de forma diferente. ¿Por qué le digo esto? Porque de repente hay personas que están escuchando este mensaje y tal vez usted está pensando en este momento si continuar escuchando este mensaje. Y le voy a decir algo. Usted puede pensar, es un mensaje y es el mismo mensaje que otros, pero este mensaje trae algo diferente que usted necesita escuchar. Mire lo que dice el libro de Génesis capítulo 5 versículo 11, dice, y fueron todos los días de Enos, es otra persona, 905 años y murió. Ahora note lo que dice el versículo 14. Y fueron todos los días de Caimán 910 años y nuevamente la constante y murió.
Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahaleel 895 años. Y nuevamente la constante. Y murió. Pero esto común que ocurría en todos estos hombres, que no digo que vivieran una mala vida, viene un hombre a ocurrir algo diferente en él. Y es precisamente lo que en este momento nosotros necesitamos. Algo diferente que ocurra. Un de repente de Dios que de repente nosotros no estamos esperando, que va a quitar eso que es cotidiano, eso que es común, y va a hacer algo diferente. Génesis capítulo 5, y lo vamos a leer del versículo 21 al 24. Declara lo siguiente. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén, su primer hijo. Por favor, note lo que voy a destacar en el siguiente versículo, en el 22. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Ojo con esto. 75 en los que Enoc era un hombre sin familia. Pero después de los 75, Enoc era un hombre con familia. Una pregunta sencilla. ¿Es más fácil para un hombre sin compromisos, sin familia, atender ciertos compromisos, o que estando con familia se disponga a atender un compromiso mayor? Este es Enoc. Un hombre que teniendo una mayor cantidad de cosas por hacer, tomó la decisión más sabia de su vida, y fue la siguiente: caminar con Dios. Versículo. Ahora, note esto. En el versículo 23 habla de la cantidad total de días, de años, perdón, de vida de Enoc. Ahora yo le voy a hablar cuántos días equivale. Fíjese bien, de toda su vida 75 no estaba caminando, pero después de los 75, una vez que engendra a su primer hijo, él empieza a caminar. Eso equivale a 290 años. Eso equivale a, y esto fue por lo que a mí me llamó tanto la atención, 105.850 días caminando con Dios. Pregunta, ¿hay días buenos? ¿Hay días malos? Pero en los días buenos, en los días malos, en los días que había problemas, en los que no había problemas, en los que había ganas de estar, en los que había ganas de no de repente estar, en todo ese tiempo, Enoc fue constante. Porque para que la palabra diga que este hombre, después de sus 75 años, caminó con Dios, significa que era algo que hacía de continuo. La pregunta, y es lo que nos tenemos que hacer, me la pregunto yo, le pregunto a usted. ¿Caminamos con Dios todos los días? ¿Caminamos buscando a Dios siempre? ¿Caminamos aún en medio de la dificultad o en medio de esa situación que de repente pensamos que es injusta, que no la merecemos? Porque a veces tenemos ese concepto que prácticamente como que Dios es nuestro servidor, que está a nuestro servicio, que Dios se debe a nosotros y no nosotros a Él. Esta es la gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a caminar con Él aún sabiendo que hay situaciones que de repente no estamos comprendiendo? Situaciones que escapan a nuestras fuerzas, a nuestro entendimiento, que no entendemos, conocemos, pero decidimos permanecer ahí. Momentos en los que tal vez podemos sentir como cierta molestia,
Pero pensamos a veces, no, pero ¿cómo me voy a mostrar mi molestia con Dios? A veces Dios ama que en medio de tal vez algo que nos molesta, algo que nos aqueja, vayamos a su presencia y le preguntemos. Y sabe una cosa, hay momentos en los que Dios responde, hay momentos en los que Dios guarda silencio, y en esos silencios a veces es cuando Dios más habla, porque nos está formando, porque nos está enseñando. Y lo más importante es eso que acabo de decir, que somos importantes, que valemos para Él, que en esos momentos de silencio, en esos momentos donde no le encontramos sentido absolutamente a nada, ahí es donde Dios está manifestándose. En esos momentos donde parece que la respuesta no llegó, pero la respuesta sí está ahí. Y la más maravillosa, Él está con nosotros. No nos ha dejado. Nosotros somos los que a veces ignoran. Él, y ojo, él siempre está hablando, Él siempre se está comunicando. Y este es el momento en el que nosotros necesitamos entender esta palabra, encontrarnos con esta palabra, encontrarnos con esta verdad, entender sus planes, entender sus propósitos, entender que lo que Dios está haciendo es un plan maravilloso y que no hay cosa mejor que lo que hizo este hombre, caminar con Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Qué lindo es cuando nosotros entendemos esto. Ahora, es un caminar, ¿sabe de qué? De fe. Entendiendo cosas que aún no estamos viendo, pero que vamos a empezar a creer. Palabras que Dios ha dicho, que de repente no estamos entendiendo, pero si Dios las dijo, o parecen imposibles de ocurrir, pero que si Dios las dijo, es porque van a ocurrir. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17, declara lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí es importante dos preguntas dentro de este mismo versículo. ¿A qué estamos prestando nuestros oídos? ¿A lo correcto de Dios o a lo incorrecto de Dios? Y si estamos escuchando a Dios, esta es la parte importante, ¿estamos escuchando lo que verdaderamente es correcto de Dios? ¿O es un mensaje distorsionado de lo que Dios dice? ¿Cómo puedo validar yo esa información que estoy recibiendo? Por medio de su palabra. Ahí lo dice. La palabra es en realidad eso que nos permite a nosotros, ese filtro que nos permite validar si lo que nosotros estamos recibiendo es correcto o incorrecto. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante leer la palabra. Porque a través de la palabra usted también puede filtrar este mensaje y decir, ok, este mensaje viene con lo correcto o viene con algo que es disfrazado. Y si el expositor que está exponiendo algo de parte de Dios sabe que lo que está exponiendo es correcto, sabe que independientemente de que usted vaya a la palabra, usted va a encontrar la misma esencia, lo mismo que su palabra dice. Porque la palabra no puede ir por un lado y lo que el hombre o la mujer de Dios está expresando vaya por otro. Deben de ir en el mismo camino, en el mismo sentir. Entonces, la fe es algo que se va educando. La fe es algo que conlleva un proceso y que poco a poco se va desarrollando. ¿Sabe? Sin duda, Enoc es familiar precisamente de Adán. Qué lindo de haber sido para Enoc poder haber escuchado todo aquello que Adán le contaba de lo que era estar en la presencia de Dios. Y sin duda Enoc amó eso y buscó eso, anheló eso. Ojo, de algo que solamente estaba escuchando, pero ojo, de eso que él estaba escuchando, él estaba extrayendo lo que era correcto. Y de eso correcto que él aprendió, él entendió. Él provocó que aquellos que normalmente estaban muriendo no fuese la realidad en él. Él fue arrebatado. Él fue llevado. En Génesis. Ojo, porque
esta parte tiene que ver con el final de este mensaje. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Dios, cada vez que se manifiesta, lo valida a través de ¿qué? De su palabra. Entonces, si alguien, por ejemplo, le enseña a su hijo lo que es correcto a través de palabras, su hijo va a aprender no de lo que su padre le dice, sino más bien de lo que su padre hace. Si alguien, por ejemplo, le habla a un hijo de ejemplo de trabajo, pero no es una persona que trabaja, ¿cuál cree que es el ejemplo que el hijo va a tomar? No lo que el padre dijo, sino lo que el padre hace. Un padre no le puede hablar en contra de la adicción a un hijo si él tiene una adicción, porque el hijo lo que va a ver es no lo que él dice, sino lo que él hace. Entonces, Jesús, más que palabras de lo que había que hacer, Jesús vino para modelarnos con hechos lo que había que hacer. Y por eso inspiró a tantos. Por eso hasta el día de hoy inspira a tantos. Porque a través de ver lo que Él hizo en vida, a través de sus hechos, es que nosotros aprendemos. Ojo, más que sus palabras, porque al final las palabras deben de pesar ¿en qué? En cambios que se manifiestan y que se muestran. Entonces, Jesús pasó más tiempo ¿en quién? En la presencia del Padre. Nos lo mostró. Más tiempo que en las multitudes, más tiempo que haciendo milagros, más tiempo pasaba en la presencia del Padre. Por eso cuando salía había tanto poder en él. Por eso cuando nosotros más estamos en su presencia, más cosas increíbles van a ocurrir. ¿Sabe por qué? No por nosotros, sino por lo que Él va a poder realizar a través de nosotros. Entonces, hay momentos en los que tal vez pueden venir dudas, pero ¿sabe algo? Cuando estamos caminando en Él, y aunque nosotros no lo podamos entender a través de una respuesta que viene a través de su palabra, lo vamos a entender a través de relaciones que Dios va a acercar con un propósito. Entonces, es importante entender una cosa. Dentro de la descendencia de Enoc, nace un hombre llamado Noé. Un hombre que nace en una época de total conflicto. Y quiero que entendamos esto. En el tiempo en el que Enoc estaba viviendo, no era un tiempo fácil, era un tiempo difícil, era un tiempo en el cual el Señor ya estaba tomando la decisión de ¿qué? De erradicar al hombre, porque la maldad era demasiada. Pero un hombre toma una decisión diferente, caminar con él. Y de este hombre nace alguien, Noé, alguien que no conocía lo que era la lluvia. Y Dios le habla del diluvio. Se necesitaba fe para eso. Y fe para creerle a Dios en el sentido de que había que construir un arca en un lugar donde era completamente seco. Les voy a poner un ejemplo que puede resultarle, bueno, no sé si usted, su servidor, soy hondureño. Y en Honduras, Centroamérica es un país tropical, donde si hay algo que un hondureño, si no ha viajado a X lugar, no conoce, es la nieve. Y es como que Dios nos dijera, va a venir una gran nevada, donde vas a tener que preparar un lugar en el cual te puedas entrar. Si usted no conoce la nieve, bueno, gracias a las redes sociales sabemos que se mira blanca. Y entonces para ayudarle a que pueda imaginar un poquito más, a que podamos entender eso. Usted lo ve blanco, tal vez usted ha conocido hay diferentes tipos de refrigeradores. Y uno de los más baratos es precisamente uno que es frost, o sea que se congela, que en un determinado momento usted tiene que, cuando ya la puerta del freezer no puede cerrar, son refrigeradoras
bastante pequeñas. Y esa frost significa que no tiene un sistema de descongelamiento, sino que el hielo se va acumulando. Y cuando usted se da cuenta es cuando ya no puede cerrar esa puerta, le digo porque tuve una. Cuando usted ya no puede cerrar esa puerta del freezer, sino que ya la puerta del freezer está como salida y ya llega un momento en el que usted ya no puede cerrar la refrigeradora. En ese momento es cuando usted está consciente que tiene que poner a descongelar el refrigerador. ¿Para qué? Para que ese hielo se desprenda y usted pueda hacer entonces toda la limpieza de su refrigerador. ¿Y de qué color es ese hielo que usted mira? Blanco. Pero cuando usted lo coloca sobre la pila, cuando usted lleva esos bloques de hielo y los va colocando, usted va viendo que eso va siendo agua que se va descongelando. Y nosotros, si usted es hondureño, bueno, ya le cité un ejemplo del por qué se mira blanco. Noé no tenía todas esas ventajas. De lo que Noé le estaban hablando. Le digo porque tenemos acceso a redes sociales, le digo porque si no entiende lo que es un freezer frost, se va a YouTube, se va a un canal y empieza a buscar y va a encontrar la opción. Pero en ese momento no había redes. En ese momento solo había una cosa, creerle a Dios por lo que él estaba hablando. Hay cosas, y sé que hay personas que me están viendo, en las cuales tal vez Dios ha hablado y resultan imposibles de creer. Y Dios hoy viene con una palabra puntual para decirnos y para hacernos ver lo que Dios está por hacer. Entonces, mire lo que dice la palabra en el libro de Miqueas. Pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer. Y lo que espera de ustedes es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Esta palabra significa caminar con Dios. Esta palabra significa aplicar lo que aprendemos por medio de ¿qué? De su palabra. Qué importante es cuando nosotros entendemos una cosa. Un hijo de Dios, un cristiano, no puede ser alguien que tenga dos caras. Una cosa en la iglesia y una cosa en su día a día, en su caminar diario. Qué importante es entender que cuando estamos con Dios debemos de ser una cosa y cuando estamos con las personas debemos también ser la misma cosa. No caminar con máscaras, no caminar con disfraces, siendo la misma persona. Dios no va a modificar, a veces eso es la religión. La religión es el poner el traje de perfecto en una persona que es imperfecta. Es como cuando David iba a enfrentar a Goliat y el rey le dijo, ponte la armadura que yo tengo. No, no, no. David fue a enfrentar a Goliat como lo que él era. Un pastor, un hombre que no tenía apariencia militar, pero sí tenía una cosa, la presencia de Dios. Y la presencia misma de Dios hizo que una piedra tomara el poder de lo que más podía tener una lanza, de lo que más podía tener la armadura que tuviese, porque Dios estaba con él. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es esta. ¿Sabe qué? Caminar con Dios es dar frutos. Caminar con Dios es mostrar hechos. Es mostrar que verdaderamente la palabra se hace viva en nosotros. ¿Por qué? Porque a través de una persona imperfecta Dios puede hacer cosas grandes. Pero ¿sabe qué necesitamos para eso? Caminar con Él. 24/7. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. No omitiendo su presencia. Que en medio de una dificultad, que en medio de una situación, el primer pensamiento que venga, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo harías tú? ¿Y cómo lo puedo saber? A través de su palabra. Veamos el mismo ejemplo de la vida de Jesús. Porque hay veces que si no conocemos y pensamos que Jesús siempre a todo, amén, a todo está bien. No, no, no. Cuando Jesús tenía que enfrentar determinadas situaciones, se imponía. Cuando tenía que incluso decirle a personas verdades en la cara, se las decía. Pero sabía cómo hacerlo. Y también vemos un Jesús
que cuando personas eran expuestas con su pecado, Él tenía la capacidad de que aquella persona, mientras estaba tal vez humillada en el suelo, la levantaba hasta lo más alto, como lo hizo con la mujer adúltera. Leamos la vida de Jesús y entendamos cuál es el modelo de lo que significa caminar con Dios. A veces nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué Dios ha tardado tanto? Y la respuesta es tan sencilla y la tenemos en 2 de Pedro 3:9. Dice, porque Él es paciente con nosotros y porque Él busca que todos procedamos al arrepentimiento. Pero muchas veces no entendemos una cosa. Así como en el tiempo de Noé, la puerta aún está abierta y la oportunidad aún está dada. Y la pregunta es esta: ¿qué hacemos ante esa oportunidad? ¿Qué hacemos ante eso que Dios está exponiéndonos? Le dije que había un sentido en lo que había ocurrido con Enoc, porque viene a unirse con la palabra. Todo en la palabra de Dios se enlaza. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 34 y 35. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Esta palabra nos habla de algo que en realidad comenzó desde el Génesis y que Dios puso el ejemplo en la vida de Enoc. Hebreos 11:5 dice una frase, y no fue hallado. Es decir, a Enoc lo estaban buscando y no lo encontraron. Al igual que muchos de nosotros, dentro de muy poco tiempo vamos a ser buscados y no nos van a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque el rapto que la palabra de Dios anuncia ya va a haber ocurrido. Y muchos, mientras somos buscados, si no conocemos de la palabra de Dios, no vamos a entender que todos aquellos que están siendo buscados y no son encontrados fueron arrebatados. Y si tal vez no había escuchado antes ese mensaje, lo invito a que se vaya al listado de este canal, Escatología, la gran evacuación, y aprenda de eso, porque es el evento próximo al cual estamos por llegar. Pero hay una gran noticia, y la noticia es esta: la puerta aún está abierta. Y si tal vez usted antes no había tomado la decisión de decirle, Señor, ya no quiero caminar en una dirección que sé que no es la que tú me mandas a seguir. Estoy harto de lo mismo y quiero hacer algo diferente. O probablemente usted ahora está diciendo, no, yo estoy bien donde estoy, pero sé que tengo que hacer lo correcto, pero estoy esperando a ser perfecto. También es para usted este mensaje, porque tal vez lo que usted necesita es alguien que le ayude, es alguien que tenga aún más poder para poder romper esa fortaleza de mente y para entender que caminar con Dios es sencillo, es fácil, pero solo necesitamos una cosa: querer. Y si usted ha tomado esa decisión en su corazón y usted dice, yo verdaderamente quiero eso, vamos a hacer una sencilla oración y lo invito a que repita junto conmigo una oración. Y oremos al Padre, oremos a Dios de esta forma. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias porque en tu inmenso amor lo mostraste a través de darnos a tu Hijo por medio del sacrificio de la cruz. Te doy gracias también porque a través de eso que ocurrió, Señor, pudimos ver tu mano de poder, que lo resucitaste en 3 días y que hoy, Señor, está vivo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Y, Señor Jesús, yo vengo en esta hora, así como lo declara tu palabra,
reconociéndote como mi Señor y como mi Salvador. Abro mi corazón para recibir de ti, para conocerte más, para caminar. Yo me declaro libre, yo me declaro sano, yo me declaro salvo. Y sé que por tus llagas he sido curado de cualquier enfermedad. Y yo recibo tu sanidad. Una sanidad que también tiene que ver con aquello que necesita ser tratado en mí. Una sanidad que tiene que ver con aquello que está a lo interno de mí. Y yo recibo de ti en esta hora. Y declaro y creo por la fe que en el momento que la muerte venga, Señor, yo tengo una maravillosa promesa. Y es que has preparado lugar para mí. Y sé que voy a verte cara a cara. Lo declaro y lo creo por la fe. Amén. Y si usted ha hecho esta oración, yo lo quiero invitar. Al pie de este video hay una dirección de correo electrónico. Por favor, escríbanos. Para nosotros va a ser un gusto poder conocer más de usted y poder serle de bendición. Y en lo que nosotros podamos apoyarle, para ello estamos. Y familia, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Damos gracias porque entendemos a través de este ejemplo la maravillosa oportunidad que tú nos das de poder caminar contigo. Oro para que todo aquello, Señor, que quiso desviarnos, ya sea a derecha o a izquierda, hoy en esta hora tomamos la decisión de caminar de forma recta, caminar contigo, entendiendo y conociendo que más que cualquier cosa, nuestro caminar, si caminamos contigo, Señor, es fácil, es sencillo y podemos llevarlo con bien. Gracias te damos por cada palabra, por cada consejo, por cada situación en la cual tú te pones delante de nosotros y nos muestras lo correcto. Nos muestras, Señor, aquello que tú quieres y deseas hacer. Señor, llénanos con tu presencia, llénanos con tu paz, llénanos con tu amor, Señor, y sé tú abundando por encima de toda situación, Señor. Gracias porque hoy podemos entender que el caminar contigo trae grandes beneficios. Y oro para que cada uno podamos entender ese beneficio, eso que tú deseas hacer en nosotros. Lo declaramos por la fe, que a partir de este tiempo vienen esos cambios necesarios para caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Así que yo le bendigo, hagamos esto, apliquemos ese cambio, hagamos esos ajustes que haya que hacer y sin duda veremos su mano de poder manifestarse en aquello que hacemos, en lo cotidiano, en el día a día. Necesitamos en este tiempo ver la mano poderosa de Dios moverse con poder en nuestras vidas. Así que le bendigo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.